El invierno en el norte llega sin avisar. No es como en las ciudades, donde el frío se anuncia con días grises y pronósticos en el teléfono. En el bosque simplemente aparece, una noche el suelo amanece blanco y el mundo cambia de idioma. Llevo 18 años patrullando estos caminos forestales y todavía me sorprende esa transformación. La manera en que el bosque se vuelve silencioso de un día para otro, como si todos sus habitantes hubieran llegado a un acuerdo tácito de hablar más bajo. Esa noche de enero conducía de vuelta a la base después de una patrulla larga. Eran casi las 11, la temperatura había caído a -15 y el único sonido era el crujido de la nieve bajo las ruedas del camión. Los faros iluminaban un túnel estrecho de blanco entre los árboles, y yo pensaba en el café que me esperaba en la base y en nada más. Fue entonces cuando los vi. 2 puntos que reflejaban la luz de los faros al borde del camino, demasiado juntos para ser los ojos de un ciervo, demasiado bajos para ser un oso. Me detuve instintivamente, con el motor al ralentí, y esperé. Durante varios segundos no pasó nada. Luego vi el movimiento, un intento de levantarse que no llegó a completarse, un cuerpo que empujaba hacia arriba y volvía a caer sobre la nieve. Y entonces escuché el sonido, bajo, continuo, como una vibración más que un gemido. El tipo de sonido que hace una criatura que lleva horas sufriendo y ya no tiene energía para gritar. Bajé del camión despacio, con la linterna en la mano y los sentidos en alerta máxima. Un animal herido en el bosque nocturno es impredecible. El dolor elimina los instintos normales y los reemplaza con algo más primitivo y más peligroso. Me acerqué por el costado, nunca de frente, hablando en voz muy baja para que mi presencia no fuera una sorpresa. La vi cuando estaba a unos 10 metros. Era una loba. Adulta, de pelaje gris oscuro con mechones más claros alrededor del hocico, probablemente de 4 o 5 años. Estaba tumbada de costado en la nieve, con la pata delantera izquierda extendida en un ángulo que no era natural. Y alrededor de esa pata, brillando con ese reflejo metálico que reconocería en cualquier condición de luz, había una trampa de cepo. Me detuve. Las trampas de cepo están prohibidas en esta región desde hace 15 años. Alguien las había colocado ilegalmente, en pleno invierno, en un camino que los lobos usan regularmente para moverse entre sectores del bosque. No era un error de cazador aficionado, las trampas estaban bien ancladas, bien camufladas, colocadas con conocimiento del terreno. La loba me miró cuando me acerqué, no gruñó. Sus ojos amarillos, enormes en la luz de la linterna, me siguieron con una atención que no era hostilidad. Era evaluación pura, la misma que llevaba miles de años perfeccionando su especie. Sus orejas estaban hacia adelante, no hacia atrás, señal de alerta, no de ataque inminente. Me arrodillé en la nieve a unos 3 metros y apagué la linterna. Que sus ojos se adaptaran a mí en la oscuridad antes de que yo intentara cualquier cosa. La trampa era un cepo de doble muelle, el tipo más cruel que existe, diseñado para cerrarse con suficiente fuerza para inmovilizar a un animal grande sin matarlo, manteniéndolo vivo para que el trampero pueda volver y encontrarlo. La pata de la loba estaba atrapada a la altura del carpo, y aunque el pelaje espeso había absorbido parte del impacto inicial, las horas de lucha habían hecho el resto. La articulación estaba hinchada, caliente incluso a través del guante cuando puse la mano cerca sin tocar. Saqué el radio y llamé a la base. La respuesta de Irina, la coordinadora de turno, fue directa. La veterinaria de fauna salvaje más cercana estaba a 4 horas de distancia. Las carreteras secundarias estaban cortadas por la nieve. Tiempo estimado de llegada, el amanecer. Miré a la loba. Miré el termómetro del camión, -17 grados y bajando. Calculé las opciones con la misma frialdad que el aire de esa noche. No podía soltar la trampa solo.
Los mecanismos de doble muelle requieren herramientas específicas y dos personas para abrirse con seguridad sin que el animal, en un expulso de dolor, pudiera morder. No podía dejarla, una loba inmovilizada en esa temperatura, sin movimiento, con la circulación comprometida en la pata atrapada. Tenía pocas horas antes de que el daño se volviera irreversible. No había opción, me quedé. Pasé las siguientes horas sentado en la nieve, a 3 metros de la loba, con la espalda apoyada en la rueda delantera del camión y el motor encendido al mínimo para mantener algo de calor en el ambiente inmediato. La loba no durmió, yo tampoco. Durante las primeras 2 horas, ella se mantuvo en alerta máxima, orejas girando con cada sonido del bosque, trompa levantada captando olores, ojos que volvían a mí cada pocos minutos con esa evaluación continua. El bosque nocturno en invierno no está vacío. Escuchamos juntos el paso de algo grande a unos 100 metros, probablemente un alce, y el llamado de un búho real desde algún lugar entre los pinos. Alrededor de la medianoche algo cambió, no sé cómo describirlo con precisión. No fue un momento específico, no hubo un gesto que lo señalara. Fue más como una decisión silenciosa que tomó sin que yo pudiera seguir su proceso. Sus músculos se relajaron, no completamente, pero lo suficiente para que la postura cambiara de resistencia a algo más parecido a resignación o quizás a confianza, que no siempre son cosas tan distintas. Apoyó la cabeza en la nieve, cerró los ojos a medias. Yo no me moví, no hablé. Solo estuve ahí en el frío mientras las horas pasaban y la temperatura seguía bajando y el bosque respiraba a nuestro alrededor con esa calma absoluta que solo tiene en las noches de invierno profundo. El amanecer en el bosque invernal llega sin colores. Primero es solo una atenuación de la oscuridad, el negro se convierte en gris azulado, los árboles recuperan sus siluetas. La nieve empieza a brillar con esa luz fría que no calienta nada pero lo hace todo visible. La doctora, Sofia Marchetti, llegó a las 6:15 de la mañana, con su camioneta cargada de equipo y una eficiencia que me hizo entender inmediatamente por qué Irina la había llamado a ella específicamente. Bajó del vehículo, evaluó la situación en 5 segundos y volvió a mirarme. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde las 11 de la noche. ¿La loba intentó atacarte en algún momento? No. Se quedó mirando al animal, luego a mí, luego de nuevo al animal. ¿Le hablaste? No mucho, solo estuve. Asintió despacio, como procesando algo que ya sospechaba. Eso ayudó más de lo que crees, dijo, y empezó a preparar la sedación. Trabajamos durante 40 minutos en el frío del amanecer. Sofía sedó a la loba con una dosis calculada para su peso estimado, unos 32 kilos, lo que para una loba adulta indicaba que no había comido bien en semanas, probablemente desde antes de quedar atrapada. Mientras el sedante hacía efecto, preparó las herramientas para abrir el cepo. Una palanca de doble acción y un separador hidráulico de mano que ella misma había modificado para este tipo de trabajo. El sonido del cepo abriéndose fue seco y definitivo, como una frase que termina en punto. Lo que quedó debajo era una pata que contaba una historia de horas de dolor con cada milímetro de tejido dañado. Sofía trabajó en silencio, limpiando, evaluando, suturando donde era necesario, con esa concentración que tienen los cirujanos buenos cuando saben exactamente lo que están haciendo. No hay fractura, dijo finalmente. Los tendones están estresados pero no rotos. Con tratamiento y reposo va a recuperar la función completa. Miré la trampa en la nieve, oxidada y sangrienta. Pequeña, brutal. Diseñada con la única función de retener, de inmovilizar, de convertir la libertad en dolor hasta que alguien llegara a cobrar lo que había atrapado. ¿Sabes de quién son estas trampas?, me preguntó Sofía sin levantar la vista. Tengo una idea. Los guardabosques del sector este llevan meses reportando actividad ilegal en esta zona. Ella asintió.
Entonces tienes trabajo que hacer después de esto. La loba pasó 6 semanas en el centro de rehabilitación que Sofía opera en las afueras del pueblo, en una instalación que ella misma había construido y financiado durante los últimos 12 años con una combinación de subvenciones, donaciones y una obstinación que le había ganado tanto admiración como enemigos en la administración regional. Yo iba 2 veces por semana. No era protocolo. Era algo que no habría sabido explicar bien en un informe oficial, pero que era tan claro en mi cabeza como cualquier procedimiento reglamentario. Durante 7 horas en una carretera nevada, algo se había establecido entre esa loba y yo. No amistad, los lobos no tienen amigos humanos, y pretender lo contrario sería una forma de irrespetar lo que son. Pero sí reconocimiento, sí algo. Ella me reconocía. Lo hacía a la manera de los lobos, sin efusividad, sin señales obvias, pero de forma inequívoca. Cuando yo me acercaba a la valla exterior del recinto, ella se acercaba también. Se sentaba a unos metros y me miraba con esos ojos amarillos que no habían cambiado desde aquella noche en la carretera. La pata sanó mejor de lo esperado. Para el final de la 4ª semana cargaba peso sin cojear. Para la 6ª semana, Sofía me llamó con esa voz que yo ya había aprendido a reconocer directa, sin preámbulos, con la noticia antes del saludo. Está lista para volver. La liberamos al amanecer, en el sector del bosque donde yo había encontrado las huellas que indicaban que ese era su territorio habitual. Una zona de unos 15 kilómetros cuadrados entre el río Helado y la cresta norte, donde los guardias forestales habíamos registrado su presencia regularmente durante los últimos 2 años. Abrimos la puerta del recinto de transporte y nos apartamos. La loba salió despacio. Se detuvo a unos 2 metros de la puerta y olió el aire durante lo que pareció mucho tiempo, la nariz moviéndose en arcos pequeños y rápidos, procesando la información que el bosque le devolvía después de 6 semanas de ausencia. Sus orejas giraban constantemente. Luego me miró. No sé cuánto dura el reconocimiento en la memoria de un lobo. No soy biólogo y no voy a pretender que lo que pasó en ese momento fue algo que la ciencia pueda medir fácilmente. Lo que sé es lo que vi. Me miró durante varios segundos, quieta, sin señal de alarma, sin señal de huida, como alguien que termina una conversación antes de marcharse. Luego giró, dio 3 pasos rápidos y desapareció entre los árboles. Sofía estaba a mi lado. ¿Crees que la vuelvas a ver?, le pregunté. Este es su bosque, dijo. Tú patrullas aquí cada semana. Las probabilidades están a tu favor. La primavera llegó tarde ese año, como si el bosque hubiera decidido tomarse su tiempo para decidir si valía la pena el esfuerzo de volver a ser verde. Pero cuando llegó, lo hizo de golpe. Una semana de lluvia seguida de un sol que convertía la nieve en barro y el barro en hierba en cuestión de días. Retomé las patrullas de la ruta norte en abril. Era la misma ruta donde había encontrado a la loba en enero, pero transformada hasta ser casi irreconocible. Los mismos árboles con hojas ahora, el mismo camino con barro en lugar de nieve, el mismo silencio pero con otro idioma, el del verano llegando. Iba sin expectativas. Eso también lo había aprendido en 18 años de trabajo, que el bosque no te debe nada, que los encuentros que importan no se planifican, que la paciencia es la única herramienta que funciona siempre. Estaba a unos 6 kilómetros de donde la había encontrado cuando el camión levantó a un grupo de cuervos de la copa de un pino. Me detuve. Los cuervos en el bosque boreal son indicadores. Cuando algo los pone nerviosos en tierra, generalmente hay un depredador grande cerca. Bajé del camión y continué a pie despacio. La vi en un claro entre los pinos, echada sobre una roca plana que captaba el sol de la tarde. No estaba sola. 3 cachorros de lobo, pequeños, torpes, con esa desproporción entre cabeza y cuerpo que tienen todos los cachorros del mundo.
se revolcaban a su alrededor con esa energía caótica que parece diseñada específicamente para agotar a sus madres. Ella los observaba con una paciencia que yo reconocí. Era la misma energía que había mantenido durante 7 horas en una carretera nevada. Esa capacidad de estar completamente presente sin consumir más de lo necesario. Me detuve al borde del claro, me agaché lentamente entre la hierba. La loba me vio de inmediato. Los lobos siempre ven primero. Sus orejas se alzaron. Su postura cambió no al modo de amenaza, sino al modo de evaluación, el mismo que yo había visto aquella noche de enero. Los cachorros, sintiendo el cambio en su madre, dejaron de jugar y se apiñaron cerca de ella, mirando en mi dirección sin saber exactamente qué estaban mirando. Pasaron varios segundos. Luego la loba bajó las orejas, volvió la cabeza hacia sus cachorros. Uno de ellos, el más atrevido, se alejó unos pasos en mi dirección antes de que ella lo llamara de vuelta con un sonido bajo. Me quedé quieto hasta que se marcharon entre los árboles, hasta que el último destello de pelaje gris desapareció en la vegetación y el claro volvió a estar vacío y silencioso. Caminé de regreso al camión sintiendo algo que tardé un rato en identificar. Era suficiente, era exactamente suficiente. A veces, cuando patrullas el mismo bosque durante casi 2 décadas, empiezas a entender que el trabajo no es proteger el bosque de los animales, ni proteger a los animales del bosque. El trabajo es más simple y más difícil que eso. Es mantenerse en el camino cuando nadie más lo haría. Es quedarse en la nieve a menos 17 grados porque no hay otra opción. Es registrar las trampas ilegales, presentar los informes, dar los testimonios y volver al día siguiente a hacer la misma patrulla por el mismo camino. El trampero fue identificado 2 semanas después de aquella noche de enero. Encontramos 19 cepos más en un radio de 4 kilómetros, además de evidencia de capturas anteriores que apuntaban a años de actividad ilegal. El proceso judicial lleva su tiempo, como siempre. Lo que no lleva tiempo es esto: 3 cachorros de lobo que no habrían existido si su madre hubiera muerto en una carretera nevada en enero. Un bosque que sigue siendo lo que tiene que ser porque alguien decidió quedarse esa noche y todas las noches siguientes. La cicatriz en la pata delantera de la loba sanó completamente. Sofía me lo confirmó meses después, cuando las cámaras trampa del sector norte capturaron imágenes de ella moviéndose con su ninada sin ningún signo de cojera, libre, completa, en su bosque, que es al final lo único que cualquiera de nosotros necesita. A veces, cuando patrullas el mismo bosque durante casi 2 décadas, empiezas a entender que el trabajo no es proteger el bosque de los animales, ni proteger a los animales del bosque. El trabajo es más simple y más difícil que eso. Es mantenerse en el camino cuando nadie más lo haría. Es quedarse en la nieve a menos 17 grados porque no hay otra opción. Es registrar las trampas ilegales, presentar los informes, dar los testimonios y volver al día siguiente a hacer la misma patrulla por el mismo camino. El trampero fue identificado 2 semanas después de aquella noche de enero. Encontramos 19 cepos más en un radio de 4 kilómetros, además de evidencia de capturas anteriores que apuntaban a años de actividad ilegal. El proceso judicial lleva su tiempo, como siempre. Lo que no lleva tiempo es esto: 3 cachorros de lobo que no habrían existido si su madre hubiera muerto en una carretera nevada en enero. Un bosque que sigue siendo lo que tiene que ser porque alguien decidió quedarse esa noche y todas las noches siguientes. La cicatriz en la pata delantera de la loba sanó completamente. Sofía me lo confirmó meses después, cuando las cámaras trampa del sector norte capturaron imágenes de ella moviéndose con su ninada sin ningún signo de cojera, libre, completa, en su bosque, que es al final lo único que cualquiera de nosotros necesita.